telespectadores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, que sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos, aquí en El Vecino Normal. Estamos en Facebook transmitiendo en directo y también en Twitter, para que ustedes sepan, queridos telespectadores. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo. Ella es la señora Claudia Iriarte. Ella es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctora en Derecho, miembro del Instituto de Derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, perdón, del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, disculpen. ¿Cómo está, señora Claudia? ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Hola Claudio, ¿cómo están? Hola telespectadores, mucho gusto de estar con ustedes en esta oportunidad y para mí es un gran honor que me hayan invitado a este programa. No, el honor es nuestro porque bueno, hay muchas cosas muy interesantes que conversar con usted, la hemos escuchado muchas veces y bueno, queríamos tenerla en nuestro programa. A ver, cuando uno abre la página del Poder Judicial, dice: el Poder Judicial es uno de los 3 pilares que sostienen el Estado democrático de derecho de nuestro país. Su trabajo está enfocado en generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y contribuyendo a la paz social. Para ello cumple su función de administrar justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia. Usted tiene que estar de acuerdo conmigo que estos conceptos tan bonitos, que se evocan acá, se han visto un poco distorsionados en el último tiempo con el actuar de nuestro Poder Judicial. Por ejemplo, para muestra un botón, bueno, tenemos muchos casos, pero por ejemplo, ¿existe algún fundamento jurídico en que sustente el hecho de que se mantengan alrededor de 3.000 detenidos de la revuelta bajo prisión preventiva y la mayoría sin cargos? Sin juicio. Y sin juicio. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Uno es el Poder Judicial como tal, al cual hace mención respecto a lo que dice en su página y posiblemente eso de haber sido sacado de la misión, la visión y estas cosas que cierta modernidad del Estado nos puso. Eh, y que obviamente tiene que ver con el tema de la justicia y el acceso a la justicia. Y otro tiene que ver con los temas procedimentales más particulares, más en detalle y con el rol del Ministerio Público, ¿ya? Que son parte de las complejidades de este país. Y que aquí, así igual como el coronavirus o el COVID-19 nos ha puesto de manifiesto la brutalidad de la carencia de la medicina, particularmente en el sector público, el estallido social puso en evidencia las inequidades, no solo sociales, sino las inequidades del sistema institucional. Y el problema del Poder Judicial tiene que ver con inequidad del sistema institucional. Yo creo que el tema es mucho más de fondo. Perdón, se me cayó uno de estos audífonos. Es un tema muy, muy de fondo que tiene que ver con la estructura del Estado. Y ese es un debate o es un planteamiento que nos lleva a mirar en general lo que es la estructura del Estado y una institucionalidad que está establecida en la Constitución. Por eso cuando a partir del estallido social el centro del debate termina siendo la constituyente y una nueva constitución, y el tema fundamental del el ejercicio de la soberanía de los sujetos a partir de la elaboración de una nueva constitución, ese es el tema central y eso es lo que de nuevo aquí está en cuestionamiento cuando hablamos de justicia, porque en el fondo, ¿qué es este orden social? ¿A qué obedece el orden social? ¿Cómo responde a las necesidades de no solo de un orden social normativo, de una institucionalidad, sino de qué regula, cómo regula y para qué regula y cómo vivimos la democracia en este modelo? Y aquí me va a permitir hacer un poco de historia jurídica, política, que se refiere justamente al origen de lo que es el sistema del Estado que actualmente existe. Y esto que parece un poco antiguo, pero no es tan antiguo, porque tiene que ver justamente con que el desarrollo del modelo estatal, de las democracias modernas a partir del siglo XIX en adelante, obedece a un modelo liberal. Modelo liberal que es interpelado, que es cuestionado, incluso en su propuesta democrática, que eran, no olviden, democracias censitarias, democracias muy restringidas, igual se llamaban democracia, igual hablaban de universalidad, de derechos,
pero eso sí que era restringido. Pero justamente hay un proceso de cambio y transformación que tiene que ver fundamentalmente con la expresión de la búsqueda de igualdad planteado a partir del conflicto capital-trabajo en una expresión de clase. Y es la crítica del movimiento obrero, del cuestionamiento a lo que es esta no igualdad, que también la hizo el feminismo por lo demás y los movimientos antiesclavistas. Y este proceso rinde sus frutos en un proceso de transformación que significa realmente plantear procesos democratizadores en nuestras sociedades a partir del siglo XX con el desarrollo de lo que se denomina el constitucionalismo del Estado social. Pero el problema es que ese modelo no supera el liberalismo, lo complementa y no siempre bien complementado, primero. Y además, el constitucionalismo del Estado social en el desarrollo europeo y en América Latina, para qué decir, entra en crisis en la segunda mitad del siglo XX. Y esa crisis es una crisis que no resuelve, que es una crisis de las democracias representativas, de los sistemas, de su institucionalidad, de la exigencia de los derechos, de la realmente... Y no solo es un problema de igualdad, porque si bien en el origen estuvo la idea de la igualdad, hoy día, y sobre todo el feminismo ha puesto eso como elemento central, tiene que ver con la idea de la constitución del sujeto, de hacer sujetos realmente plenos, libres y autónomos, y en ese sentido iguales. ¿Me explico? Sí. Y por esa vía, entonces, es el acceso real a los derechos, en el sentido de que no haya una institucionalidad que limite total o parcialmente el acceso, goce y ejercicio a los derechos. Y eso es lo que hoy día existe, desde el orden social, de cómo está estructurado, de cómo este derecho lo consolida, y no solo lo consolida desde el derecho de una mera institucionalidad, sino desde el orden político, que es la base de este proceso. Ahí se me hace muy presente una frase de un autor, no me ha echado a catalogarlo, pero claramente él se mueve dentro de todas estas miradas progresistas de la modernidad, me atrevería a decir que es Habermas, que está absolutamente vivo, de la Escuela de Frankfurt, un alemán, cuando él dice la esfera pública, en el sentido de la democracia, la esfera pública de los derechos, la esfera pública erga omnes, como lo llaman algunos autores, o sea, donde estamos todos en una ciudadanía formalmente igualitaria. Todos hoy día, formalmente, salvo los migrantes, somos iguales. Tenemos ciudadanía, ejercemos derechos, se supone, en igualdad de condiciones. Lo primero que dice nuestra Constitución, más allá de las críticas a la Constitución, pero todas dicen más o menos igual, los seres humanos nacen Sí. iguales en dignidad y derechos. ¿Ya? Y después justamente establece en el catálogo de derechos la libertad y la igualdad de todos los sujetos, e incluso avanza ciertas formas y particularidades para asegurar ciertas igualdades. Pero eso es formal, porque el derecho lo que está haciendo es que está recogiendo un orden social que no está estructurado en condiciones efectivamente equivalentes para todos los sujetos y donde el sistema de derechos, que es lo que estructura, entre otros, la democracia, ese es el origen de la democracia moderna, ¿ya? No se estructura sobre una real igualdad. Entonces, pero cuando digo igualdad no se estructura sobre la constitución de sujetos realmente con el mismo lugar en estas, y ahí es donde Habermas dice la democracia finalmente es esta esfera pública donde todos podemos concurrir a un diálogo. ¿Qué diálogo? Si resulta que tenemos gente que no logra tener suficiente como para asegurar el derecho a la vida porque no tiene para autosustentarse Claro. económicamente. ¿De qué diálogo cuando el control de los elementos que configuran el poder está controlado, ¿ya? Incluso formalmente por ciertos sectores a través de la institucionalidad, Banco Central, Poder Judicial, el Ministerio Público, que es la Fiscalía que persigue a los delitos, ¿ya? Y hace respecto a todas estas personas que me mencionaron al Sí. comienzo, justamente ellos establecen que allí hay un delito, porque tiene que ver con una estructura, porque claro, formalmente claro que hay un delito. Ahora, puede que muchos de ellos ni siquiera lo hayan cometido, pero hay una institucionalidad que permite la cabida de que nos movamos en una formalidad que no es igual para todos, que no tiene el mismo cartabón, por así decirlo. O sea, lo que decía el otro día una mujer, creo que era del Bosque, cuando decía, cuando es un delito, ¿ya? Que es cometido por alguien elegante y rico, decía, por un gran empresario, entonces es un error. Cuando es, ¿ya? Un delito menor,
pero que comete un pobre, eso es delito. Y eso, aunque parezca simplista, pero es así Sí, porque incluso desde cierta realidad, yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue, incluso antes del estallido social, en lo que fue eh, el incendio de la cárcel de San Miguel, no sé si lo sí, recuerdan, sí me acuerdo. donde había, primero en esa cárcel había de todo, porque el Mm, sistema carcelario no da respuesta realmente para lo que debería ser el sistema carcelario en un modelo democrático, porque sí, el modelo democrático también tiene que tener normas concordantes con el respeto a los derechos. Como sí, dijo una vez el director de Gendarmería, dijo, la dignidad humana no se va presa, pero eso el sistema lo olvida. mm, Entonces sí mete preso a la dignidad humana, no solo la mete presa, le determina una condición antes de que vaya preso, desde la mm, norma. O sea, por ejemplo, desde cómo se regula el robo de animales, que tiene una penalidad altísima, comparado con otros delitos que atentan contra la integridad física y la vida de las personas. sí, claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, efectivamente podemos mirar la justicia en la particularidad de estos casos, que es muy dramática, ¿ya? Eh, y eso que hubo reforma procesal mediante, porque antes la reforma procesal era peor aún, ¿ya? Ahora, yo creo que la reforma procesal tiene una serie de falencias, pero no solo tiene que ver con falencias en el sistema nacional, no sé si me escuchan bien, se me cayó un lado del audífono. No solo falencias en el sistema nacional chileno, yo creo que es una institucionalidad que está construida sobre elementos y sobre una eh, estructura y sobre unos principios, pero sobre todo a partir de la configuración de un sujeto o de los sujetos como sujetos jurídicos que no dan cuenta del todos y de las todas o de los todes, como diríamos hoy Sí, día, más sí, modernamente. Y ese es el problema más grave. Entonces, todo se construye a partir de un modelo de sujeto, de un modelo de un orden social que obedece a una lógica que finalmente es ideológica, es de clase, es patriarcal, y así podríamos ir recurriendo a distintos modelos de dominación que se expresan en este orden. Entonces, cuando viene el conflicto social, eso es lo que emerge. Emerge el control social y emerge la norma. O sea, por ejemplo, hace algunos años atrás, en pleno conflicto indígena mapuche en el sur, se sube la penalidad al delito de vigiato que acabo de mencionar. Porque el mundo mapuche hay una relación muy cercana que tiene que ver con formas de sobrevida. Ya, podemos discutir si eso es válido o no, pero ese es otro tema, pero eso es una realidad que se da, porque tiene que ver con la pobreza, porque tiene que ver con condiciones históricas, porque tiene que ver con que incluso hubo etapas históricas culturales, donde entre comunidades mapuches se obtenían animales de uno de otro en una mirada occidental, decimos robo, tal vez no era, pero sí, ¿me explico? sí, sí, Ahora, sí, también hay un tema de pobreza allí, que lo sé, no es que esté defendiendo eso, pero lo que quiero decir es que hay una institucionalidad que da cuenta de una lectura, pero mm, eso no pasa por el Poder Judicial, es mucho más dramático, es mucho más de fondo. Por eso ya, es que cuando decimos nueva constitución, claro, no basta con, este problema, no es un problema solamente de igualar o de mejorar las condiciones de las AFP, la jubilación, no, es toda la institucionalidad en un marco normativo jurídico de derechos el que debe ser transformado desde una aspiración de mayorías, que dé cuenta del orden social en el sentido que todos, todas, pero efectivamente todos, todas, quedemos en, en ese proceso de recepcionados, de contenidos, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, es muy interesante lo que fue la Constitución del 25. La Constitución del 25 fue una constitución de 1925, la chilena, fue una constitución muy avanzada. El problema es que las constituciones son modelos programáticos, entonces tampoco es que podamos esperar va a venir la nueva constitución y cambió todo. De mm, hecho, la constitución 25 en 1925 ya era muy interesante, pero para que esos elementos, sobre todo en materia de derechos, por ejemplo, el derecho a propiedad estaba regulado, tenía una parte importante que se regulaba en función del rol social de la propiedad, justamente a propósito de la habitación obrera, para asegurar condiciones de habitación y asegurar el derecho a la vivienda de acceso a los obreros, que eran en el modelo constitucional los que estaban fuera del derecho, por así decirlo. mm, Pero eso no fue realidad hasta que no hubo muchos movimientos
de obreros, de pobladores, matanzas, por matanzas urbanas estoy hablando, no estoy pensando sí, en las matanzas obreras del norte, sino en las matanzas urbanas por el derecho a las tomas. Eso era el derecho a la claro, vivienda. correcto. Ahora, señora Claudia, nos quedó bastante claro la explicación que nos dio. Ahora, en la calle hay muchas inquietudes y que, por ejemplo, quizás quiero mencionar, digamos, por ejemplo, el estado de catástrofe. Aparentemente, dicen algunos colegas suyos que es débil jurídicamente. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? A ver, lo que pasa es que nuestra normativa constitucional en general tiene muchas debilidades, ¿ya? Si bien acabo de hablar bastante positivamente de la Constitución 25, que yo creo que fue un acierto, pero era un proceso en formación, hubo un proceso en decantación, que se fue mejorando, que fue avanzando en ciertos aspectos, pero que no abarcó en nuestro desarrollo institucional, no fue de una gran entidad, y en ese proceso de desarrollo, que todavía le faltaba mucho por avanzar, vino el golpe de Estado del 73 que destruyó no solo la institucionalidad, sino una concepción jurídica normativa del constitucionalismo, porque hubo dictadura. Y entonces lo que hicieron fue ajustar las normas para poder vivir en un marco de dictadura, donde nada de esta institucionalidad existía, ¿ya? Y el estado de sitio era, además se copió mucho una vieja normativa pre-25, en una añoranza de un modelo autoritario de la oligarquía chilena del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, y como ese mismo texto constitucional es el que se ha ido parchando, cambiando, interviniendo, pero no ha significado realmente un desarrollo constitucional y subconstitucional de calidad que signifique dar cuenta de toda la institucionalidad que la Constitución establece. La Constitución son 120 normas, pero está regulando a todo el Estado, entonces ustedes comprenderán la magnitud de situaciones que regula. Y desde ese punto de vista, claro, nuestra normativa respecto a los estados de excepción es muy mala, es muy débil, Ya. se adecua a una realidad antigua, y en ese sentido, a propósito, claro, este gobierno, en un intento por darle un sentido, llamémosle, eh, no sé cómo decirlo, pero para no caer en una ilegalidad, eh, descubrió, porque este gobierno, yo creo que hace mucho tiempo, no solo por el estado de catástrofe de hoy día, sino ya por razones del conflicto indígena, ya el tema de la protesta social y ahora el tema del COVID, siempre ha buscado algún estado de emergencia para poder, porque descubrió por allí una salida para que no se le acuse de Correcto. autoritario. Pero, Y o a sea, yo propósito, creo que ganitas tendría de hacerlo con estado de sitio, lo que pasa es que tiene muchas correcto. limitaciones. Y ambos estados están muy mal regulados, tienen una debilidad única. Entonces, como están mal regulados, pero además se usa un estado para una situación de emergencia, el COVID está algo más cerca de la realidad realmente de emergencia, como una catástrofe, en este caso una pandemia. Pero los otros que hubo antes, para nada. Pero además, entonces, por lo tanto, es como yo digo, es querer meter una cosa cuadrada en una cosa redonda. Entonces, claro, puede que le lime las puntas y finalmente logre entrar, pero va a quedar con huecos, vacíos. Mm. ¿Me explico? Entonces, Sí, 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 no calza, perfectamente. no funciona, porque están usando un estado de catástrofe para una situación que lo que quieren hacer es control social, control político, policial, control de orden público, esa es la palabra precisa. Y ahora, si bien estamos en una emergencia que se asimila bastante a un estado de catástrofe, pero la forma en que este gobierno ha pretendido abordar esta emergencia es más bien desde el orden público. Se nota justamente en lo que hace. La primera medida que toma el Estado es ponernos todo en un estado de sitio, perdón, en toque de queda, no Mm. sé, y no hace cuarentena, que es lo Sí, correcto. Ya ahí estamos en el problema que estamos hoy día, porque lo que quiso hacer y despeja la Plaza Italia, y el señor mm, Piñera va a mirar y a pasear por la Plaza Italia, porque lo que sí, quiso hacer fue controlar y de paso manejar la pandemia. Entonces, correcto. con lo cual, en ese escenario, este instrumento, hablo del estado de emergencia, que podía ser más ad hoc a la realidad del COVID, no lo es tampoco, porque están trabajando frente al COVID como si fuera un tema de estallido social y de control social.
Entonces, también es un desastre y termina siendo finalmente, cosa que le pasa mucho al Estado de Chile por diversas razones, entre otros, porque, y esta es una opinión mía, jurídica, pero mía, el problema del retorno a la democracia es que justamente no resolvió, entre otros porque no cambió la Constitución, el modelo de Estado, pero no solo por la Constitución porque venía de antes, venía de la reforma de los primeros años de la dictadura. La institucionalidad como lógica que instaló la dictadura, lo único que hizo la democracia fue, o el retorno o el periodo de transición, si es que se debate que todavía estamos en una etapa de transición, es remozar, es modernizar, liberalizar enclaves autoritarios, pero no fue realmente reestructurar el Estado. Entonces también tenemos ya una cosa absolutamente agujereada porque obedece a principios muy autoritarios, muy de un modelo de una dictadura, en una constitución muy sui generis, que no obedece a ninguno de los modelos constitucionales ni institucionales comparativos, ni siquiera al Estado, a los estados sociales, liberales sociales de crisis, ni siquiera a los europeos que están en crisis, pero por lo menos tienen un modelo que tiene alguna historia y algún... Y entonces, con lo cual, tenemos un modelo de una lógica nuevamente autoritaria, sui generis, de creación nacional, muy chilensis, donde se pegan varias cosas que ya no siempre pegan bien, pero además a las cuales se le hicieron reformas para democratizarla. Entonces, peor pegan, más sin sentido, ¿ya? Más porque la estructura de principios, que es lo que articula un ordenamiento jurídico tan fundamental como es la Constitución, eso obedece a principios muy distintos y a otra lógica y a otro sentido. Entonces, mal pueden funcionar sus estados de excepción, si están vinculados a la excepción de la aplicación del orden institucional. Y Perfecto. además, si pretenden sacar las castañas con la mano al gato, peor. Entonces, por eso aparecen estas cosas tan raras. Y yo comparto cuando usted me dice la ciudadanía está preocupada, yo estoy igual de preocupada que la ciudadanía a la cual usted hace alusión, porque estamos en situaciones muy complejas, no se está enfrentando realmente el COVID, ahora recién lo están haciendo, pero también con medidas muy particulares, sin realmente usar el estado de excepción, por ejemplo, para intervenir el sistema de salud y hacer un solo sistema de salud con que es un poco lo que pretende hacer Zúñiga cuando dice, no, si yo destino y mando enfermos para acá, para allá, así como si fuera una especie de mesa de juego, de mesa de dinero, ¿no? Y entonces voy poniendo dependiendo donde necesito. El problema es que no tiene un pool donde mover, tiene un sistema público complementado. Ahora le exigieron a las clínicas, y una de las pocas que respondió la Indisa, pero que se reserva su propia capacidad hospitalaria, porque ellos tienen su propio negocio allí, que aunque el Estado les pague, es distinto lo que le cobra el valor cama al Estado que lo que le cobra al particular que viene con ISAPRE. Entonces son lógicas distintas, y además, hasta donde yo, de lo que he leído en la prensa, ya que hay mucha información muy poco clara, pero hasta lo que yo he leído, el sistema del ejército, de las Fuerzas Armadas no está en este minuto en esta decisión total. Entonces, claro, ante la emergencia, claro, ante la emergencia tal vez manden, pero por ahora no están mandando porque me imagino que lo están reservando para la gente que tienen en terreno, etcétera, etcétera. Entonces, con lo cual, no tenemos un buen cuidado del COVID, ¿ya? No hay realmente sistemas, o sea, por ejemplo, hay otros países, incluso países vecinos, tanto más liberales que este, o sea, hay que mirar Colombia. Bueno, y el correlato son las cifras de enfermos y de muertos que tienen los colombianos, la cuarta parte de la nuestra, o la mitad. ¿Por qué? Porque ellos hicieron modelos de intervención. Además, bueno, son países a veces con tradiciones comunitarias en materia de salud más interesantes, que nosotros somos muy débiles, porque, entre otros porque destruyeron el Estado, porque no hay derecho social a la salud, pues, si no existe. ¿Qué establece la Constitución? Derecho a la libertad de elegir cómo me cuido, cómo accedo a la salud, pero no hay derecho a la salud. No. Si ustedes miran el debate, perdone que me pase un tema a otro, porque está todo tan relacionado, si ustedes miran el debate hoy día en los diarios, hace 3 días atrás que viene saliendo este debate, y en algunos medios por internet, vemos que el debate es quién paga la cuenta. O sea, la preocupación es no quién se atiende, ni quién tiene cama, sino cómo se paga y qué costo tiene. Porque esto no es un tema de salud pública, finalmente. Claro. Es terrible, realmente terrible. Ahora, una inquietud grande también de la gente hoy día que ha salido a la luz pública, y no puedo dejar de hacerle la pregunta, ¿qué significa que un país que ha suscrito el estatuto, porque al parecer Piñera quiere sacrificar al país con tal de salvarse a él?
con este proyecto de ley que mandó a la Cámara para buscar la forma de blindarse, justamente, me soplaron acá. A ver, bueno, lo que pasa es que se perdió un poco el audio, me imagino que me estaba hablando del Estatuto de Roma, del Estatuto Penal Correcto, el Estatuto de Internacional. Roma. Ya, el penal. A ver, lo que pasa es que yo no sé qué es lo que pretende Piñera en particular, porque siempre hay muchos temas, siempre el TPI es como una especie de amenaza, ¿ya? Pero también el TPI, Tribunal Penal Internacional, es muy debatido, y es muy debatido en el tercer mundo. Porque el TPI tiene un problema, no sé cómo decirlo, sin caer en el estereotipo. Los juzgados siempre son personas que provienen del tercer mundo y nunca ha logrado ser juzgado un presidente o una autoridad que venga de los países ricos, dicho muy simplistamente, ¿ya? Y se han llevado a la Corte Penal Internacional situaciones, por ejemplo, de países europeos respecto a los migrantes, donde yo creo que hay sistemáticas violaciones a los derechos humanos de carácter penal de las que contempla el TPI en situaciones muy complejas, ¿ya? Eh, Hay otras situaciones que tienen que ver, si bien el TPI aborda situaciones de guerra propiamente tal, pero que justamente, o de violencia a tal nivel que significa el cometer delitos de carácter internacional que afecta a las personas directamente en formas de colectivos, digamos. Entonces, claro, aparece en este minuto, a mí me extraña esto que mandó Piñera, yo de verdad no lo entiendo mucho, si por qué quiere blindarse, cuál es el fin, o es una cosa para prepararse respecto de las personas de estoy pensando en Punta Peuco, yo no sé exactamente Hay un en, requerimiento, perdón que la interrumpa, hay un requerimiento hecho por un jurista, un abogado, Ricardo Bachmann, son 8 abogados más, presentado a principios de año en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, sí, y sí, que se ha acogido y está en etapa de investigación. Yo creo que esa a lo mejor es la razón porque Piñera posiblemente, se está posiblemente, sí, yo sabía de eso. Lo que pasa es que, bueno, reconozco que ahí está mi propio prejuicio. Esas cosas generalmente no tienen, porque se han presentado muchos contra muchos presidentes y se investigan, ¿ya? Aquí a la inversa hay un par presentados, digamos, a la inversa en el sentido de, desde otra mirada ideológica, se han presentado, por ejemplo, contra el presidente Maduro de Venezuela, y aquí el Mercurio los ha destacado mucho, ya ha destacado que se ha cogido la investigación, y después eso ha quedado en nada, porque, porque presentar se puede presentar, ¿ya? Puede haber incluso bastante sustento, pero los casos que toma el TPI, estamos hablando de situaciones que son genocidas, masacres, situaciones, y desde esa entidad es donde terminan fundamentalmente siendo procesos de guerra y procesos vinculados a situaciones de dictadura o de ruptura de naciones que se ha dado muy complejo, como fue el caso de Ruanda, como fue el caso de Yugoslavia. Eh, pero tal vez en este caso sí hay mayores avances y antecedentes y Piñera se está blindando de eso, puede ser, ¿ya? Yo reconozco que en particular allí no veo, no veo mucho cuál es el interés de Piñera, no lo tengo tan claro. Ahora, sí creo que si el tema sobre el coronavirus, ¿ya? Incluso voy a decir una cosa tal vez no muy atractiva. No sé si tanto el estallido social, pero yo creo que si el manejo de la pandemia termina siendo tan grave en la insistencia de mantener ciertas lógicas, ya hace un poco como Bolsonaro. Lo que pasa es que Bolsonaro es más grosero, Bolsonaro es más evidente, porque él defiende una lógica. Piñera juega al intermedio, ¿no? Él dice no, y sale a unas grandes conferencias diciendo no pondré en peligro a ningún ciudadano, pero insiste en aplicar una política para proteger una lógica, ¿ya? Más económica y de una defensa de la economía por sobre a los trabajadores y a los ciudadanos comunes y corrientes de este país.
y que incluso respecto a las personas mayores es muy compleja. Hay una decisión del Comité de Ética que con ciertas características de personas mayores o de personas que presentan ciertas patologías de base, sencillamente no son intubadas o no son tratadas de cierta forma y se dan tratamientos paliativos y los devuelven a las casas. Que es un debate. Y ese debate no sé quién lo dio, en qué minuto se decidió. ¿Por qué se decidió? Si tal vez se podrían salvar. Entonces, yo creo que allí sí que hay elementos, y tal vez de eso sí, ya como no conozco en particular el planteamiento específico de esta presentación o denuncia que hicieron ese grupo de abogados, lo leí en la prensa como información general, pero no conozco el detalle, en ese sentido lo digo. Pero por eso yo apunto estos otros temas que dependiendo cómo se den, sí creo que aquí hay temas que, porque además, bueno, no pasó a mayores afortunadamente, pero yo en el mes de marzo estuve muy preocupada de seguir el desarrollo de lo que pasaba en la novena región, porque ahí estamos hablando de pueblos indígenas y de pueblos indígenas donde se pueden dar procesos que lindan el genocidio. De hecho, en este minuto en la Amazonía hay muchos pueblos que están en peligro de desaparecer como pueblo porque llega el COVID, ¿ya? Y se mueren masivamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay allí elementos que habría que ver cómo sigue la situación, sí, podría dar cuenta para una investigación a nivel de la judicatura del Tribunal Penal Internacional, sí. Sí, podría ser. Y posiblemente Piñera tal vez está preveyendo eso o o esta misma denuncia y bueno, y eso es muy complejo. O sea, todo lo que sea, y además que no es de extrañar porque ellos ya habían hecho, no sé si ustedes recuerdan, a propósito de la actuación de La Haya, pero no en temas vinculados a derechos humanos, sino en temas vinculados a justamente conflictos entre países y territorios. Cuando salen fallos adversos de La Haya, inmediatamente ya los países dicen, nos retiraremos del acuerdo de La Haya. De hecho, Colombia finalmente no sé si lo resolvió así, en un conflicto territorial que tiene en virtud de aguas y de, bueno, y lo que interesa son los recursos naturales que hay bajo esas aguas con Nicaragua, ¿ya? O también lo que hubo a propósito de, en pleno conflicto social o de estallido social, lo que hubo respecto de la Corte Interamericana, que hubo, y la Corte Interamericana no es especialmente, como él tampoco lo es el Tribunal, el TPI, que sean especialmente personas pretenden una neutralidad, pero una neutralidad que está dentro de un marco de un derecho hegemónico que obedece un poco lo que hablábamos en la primera parte de este diálogo. Entonces, por lo tanto, allí, en esa instancia, cuando salió el informe, ¿ya? Rápidamente el gobierno dijo que se iba a retirar, que no podía hacer este informe que estaba emitiendo la Corte el sistema interamericano. Entonces, hay una tentación. Siempre hay muchos gobiernos que los tienen, incluso gobiernos que son menos autoritarios y menos, yo diría autoritario. Yo creo que Piñera, la derecha más bien, me atrevería a decir, ha sacado unos visos de autoritarismo que siempre los ha tenido. De hecho, cuando no lograba resolver las cosas, bueno, cuando se le fue de las manos el proceso, hizo el golpe de Estado, el 73, y antes hubo muchos intentos también, y ya estábamos diciendo además que lleva todo el conflicto indígena, todo el conflicto del estallido social, incluso el propio COVID, lo aborda desde la seguridad pública y no desde abordar el conflicto de base social, ya estructural, que hay en esta conflictividad de cualquier tipo. Y finalmente, o incluso días atrás, cuando los pobladores del bosque salen a protestar porque tienen hambre, así de objetivo, la respuesta del gobierno es que le tiren la ley de interior, no fue la ley de seguridad interior del Estado exactamente, pero sí un par de querellas y eventualmente la ley de interior y seguridad del Estado si es que aparecen explosivos. Entonces, desde ese punto de vista, sí comparto la inquietud de que este gobierno, de que es sospechoso este proyecto que ha enviado Piñera. Ahora, ¿cuál es el objetivo real que hay detrás? No sé. Habría que mirar al ministro de Justicia. El ministro de Justicia es bien particular también. Bueno, señora Alicia, lamentablemente el tiempo es implacable. Habían varias temitas más que habríamos querido tocar con usted. Por ejemplo,
algo relacionado con la Fiscalía y las investigaciones de Pablo Contreras con el comportamiento de Carabineros. Pero bueno, eso será para otra materia, para otro programa. ¿Ah? Sí, Señora Claudia, muchas gracias, de sí, verdad, ha sido muy interesante la charla. Yo creo que nuestros telespectadores han quedado satisfechos, me gustaron mucho las respuestas y muchas gracias por su participación, de verdad. no, más bien le agradezco a ustedes. Yo estoy llana cuando lo estimen conveniente, puedo participar y podemos debatir. Y más bien les pido disculpas porque siempre tiendo a alargarme un poco la respuesta y paso de un tema a otro, pero espero que hayan sido ilustrativas, Sí, sí, porque el sí. derecho así es muy complejo, no tiene una respuesta única, ya hay que mirar el todo, porque ahí es donde uno debe abordar, y eso es lo que hay que politizar. Yo creo que como, si me quedan unos segunditos, lo importante es que la ciudadanía se integre, las personas, los telespectadores que están escuchando, que les interesa este tipo de temas, tomen y construir desde nuestra condición de sujetos integrantes de este orden social y jurídico una construcción y tener opinión y crear, y todos hacemos constitución, aunque no sepamos, y creando lo que nos parece y cómo somos parte, porque si no, siempre el orden nos va a excluir. Y la democracia solo se gana a punta de pelea. Las constituciones son elementos programáticos que se ganan solo con la lucha social. La lucha de los pueblos es lo único que transforma las condiciones de vida de los sujetos y sujetas. Ok, muchas gracias, señora Claudia. De nada, nos estamos Y a viendo. ustedes, Adiós. y a Que estén bien. ustedes queridos telespectadores, les damos las gracias por la sintonía y esperamos contar con ustedes el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias, buenas noches.